En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes Israel a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar de Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Es bien curioso para los que estamos estudiando Biblia, haciendo el curso los lunes, encontrarnos como con esta cita bíblica que nos habla precisamente de la división del reino y de la construcción de los 2 ídolos en el reino del norte, en Betel y en Dan, ¿sí? Por Jeroboam. Lo venimos hablando un poquito en clase de Biblia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es el miedo y al mismo tiempo, hemos hablado mucho de arrogancia por estos días, pero aquí viene el miedo a que el pueblo se vaya y me deje, esa arrogancia a que no tienen por qué irse, quédense aquí, ¿sí? Entonces, yo pienso que ese miedo con arrogancia no es una buena combinación. Es verdad que todos sentimos miedo, pero el miedo nos tiene que llevar a la humildad. Esta semana venimos hablando mucho de la arrogancia y de la humildad. Pues vamos a ponerle hoy un toque a esto, y es: si la arrogancia va con el miedo, lleva a la destrucción. En cambio, si la humildad va con el miedo, lleva a la bendición, lleva a la salvación. Cambiémoslo para que nos quede mejor. Sentir miedo es normal, pero sentir miedo con arrogancia es destruir mi vida. Y sentir miedo con humildad es salvarla. ¿Por qué? Porque el miedo con humildad es reconocer de que aunque tengo miedo, voy a intentar hacerlo con ayuda del Señor, con ayuda de alguien que esté conmigo, alguien que esté a mi lado. Pero el miedo con arrogancia es empezar a actuar movido por el temor, aplastando a los demás, como sin ayudarles a los demás. Entonces, yo pienso que eso es bien importante en esta lectura del día de hoy, que lo tengamos muy en cuenta, cómo es tu miedo, y pedirle mucha humildad al Señor para poder llevar nuestro miedo de la mejor manera, poder llevar nuestro miedo como por caminos diferentes y no por caminos de la arrogancia. En este caso, Jeroboam, que tenía miedo que el pueblo se fuera, cometió errores gravísimos que precisamente termina la palabra de Dios diciendo: acabó con su dinastía. Muchas veces uno por miedo comete decisiones que no son buenas, toma decisiones o está en situaciones que no nos van a ayudar nada, que no nos van a beneficiar. Así que en la primera lectura podemos aprender primero en nuestro miedo. Todos tenemos miedo, pero la palabra de esta semana: ¿eres arrogante o eres humilde? Y pídele mucho al Señor que te dé esa humildad para controlar tu miedo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7.
Jesús mandó a la gente que se sentaran en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados, Jesús los bendijo también y mandó que lo distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Yo pienso algo aquí, ¿listo? Yo pienso algo, y es este tema de la humildad y de la arrogancia que estábamos hablando, lo podemos compaginar con algo, y es que está en el Evangelio, es que Jesús siente compasión de la gente. Jesús siente compasión de los demás. Aquí viene el acto de humildad y aquí viene el acto de arrogancia. La arrogancia es pensar en mí. Jeroboam pensó en él. Que esta gente se me vaya y yo a quién voy a mandar. Yo quiero ser rey, yo quiero mandar si se me van. Entonces esa arrogancia es pensar en mí. La humildad es pensar en los demás. Jesús siente compasión de la gente. Jesús no piensa en él. Yo estoy cansado, yo no he comido, que esta gente se vaya. No, Jesús dice, vamos a darle de comer a esta gente. No los podemos dejar ir así, qué pesar de esta gente. Entonces, este acto es bien bonito y está en el Evangelio de hoy. Está en el Evangelio y está reforzando lo que venimos hablando. ¿Qué significa tener un miedo con humildad? Es pensar en los demás, es sentir compasión por los demás, no pensar en uno mismo, ¿sí? Y vuelvo y les digo, a este punto Jesús podría haber dicho, llevo 3 días hablándole a esta gente, o sea, ya, que se vayan, que consideren, que no sean desagradecidos, que me respeten, que vengan otro día, yo tengo hambre, yo tengo sueño, yo estoy cansado. Eso lo podía pensar, y yo creo que humanamente hablando, eso es justo, pero Jesús no piensa en él piensa en los demás, él piensa en la salvación de los demás. Entonces, esta primera parte me gusta mucho porque se puede conectar directamente con la primera lectura y con todo lo que venimos hablando durante esta semana. Y luego viene la segunda parte, que es el compartir. ¿Cuántos panes hay? Hay 7, compartámoslo. El compartir, el número 7 es el número perfecto. O sea, la perfección es compártalo de corazón, compártalo pensando en el bien también que puedes hacer a los demás. Porque hay gente que comparte sus cosas, pero no es de corazón, es como las obras, ¿cierto? A mí me gusta mucho ayudar a los pobres y todo lo que les sobra, toda la ropa vieja que ya está rota, que ya le queda ancha o estrecha, yo lo regalo, yo soy muy caritativo. No, eso no, o sea, yo soy muy compasivo, yo ayudo mucho a los pobres. No, yo me quiero deshacer de eso es muy diferente. Yo tengo el armario muy lleno y cosas que no me pongo, yo me quiero deshacer porque yo soy muy caritativo. No. Este número 7 es dar y dar de corazón. Son mis panes. Es para mi hambre, es para calmar mi hambre. Pero yo lo voy a poner aquí en común para todos. Eso se llama milagro de comunidad. ¿Se fija? Es el milagro de la comunidad que está en el Evangelio de este día de hoy. Así que vamos a pedirle pues al Señor que nos dé ese milagro de comunidad, que nos dé ese miedo de humildad, de pensar en el otro. A mí me gusta mucho la frase de Jesús, me da pesar de esta gente. Qué bueno sentir, o sea, tener ese sentimiento de compasión por el otro. A nosotros nos falta mucho ese sentimiento, esa compasión por el otro, esa compasión por los demás. Pidámosle a Dios que nos dé esa compasión, que nos ayude, porque eso nos va a hacer a nosotros grandes y eso nos va a hacer a nosotros iniciar un camino de salvación. Así que coloquemos estas lecturas en las manos de Dios en este día y pidámosle a Jesús hoy que nos ayude a acercarnos a Él para ofrecer lo que tenemos, pensando en el otro y poderlo compartir, en el bien del otro, en la persona que necesita y sufre. También que nos ilumine para tener siempre el miedo, pero que un miedo que nos lleve a la humildad, al encuentro con Dios, a reconocer que lo necesitamos a Él, y en un miedo que nos conecte siempre con ayuda a los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición, entonces, nos vemos esta tarde, si Dios quiere, de 3 a 7, o con la Eucaristía,
en la parroquia de San Michael. Voy a estar ahí, si Dios quiere, de 3 a 7 el retiro y luego sigue con la Eucaristía. Así que los invito hoy a la parroquia de San Michael, a todos los que quieran llegar allá. El tema será sobre el amor de Dios y mañana domingo en el Centro Don Bosco de 2 a 6 de la tarde. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.